Hola, bienvenidos a Zorro Filosófico y en esta ocasión les traigo un video que me han solicitado mucho a través de los comentarios. Como les digo, de repente me cuesta mucho trabajo formar los guiones de estos videos, pero no crean que no tomo en cuenta sus consideraciones y no crean que los estoy leyendo todo el tiempo ahí en los comentarios de nuestro canal. Así es que si quieren algún video en particular, si quieren algún video sobre cualquier cosa, pónganme ahí en la caja de comentarios y nosotros aquí estamos trabajando. Recuerden que también pueden seguirnos ya en Twitter, tenemos nuestra página de Facebook donde estamos subiendo todo el tiempo contenidos. Incluso compartimos algunos textos por ahí, pues hay muchas sorpresas también ahí, hay muchísimo contenido. En Twitter, como les digo, también estamos ahí, @zorrofilosófico. Y sobre todo nuestra página zorrofilosófico.com, donde pues yo y toda una serie de colaboradores estamos trabajando en esta experiencia que es para todos y todas ustedes, ¿de acuerdo? No he subido videos al canal desde hace un rato, no crean que me gusta descuidarlo así, no crean que no estoy al pendiente del canal, pero pues este semestre que estamos empezando está muy pesado. La situación extraordinaria de la pandemia y el hecho de que todas las clases sean en línea pues implica toda una nueva serie de cuestiones, toda una nueva serie de trabajo que hacer. Entonces me he dejado ahí el canal un poquito abandonado, pero miren, aquí estoy trabajando siempre y, como les digo, sobre todo para grabar una serie de videos que ustedes me han pedido, ¿no? Y pues bueno, ahora justo voy a hablar de un tema que muchos han pedido en las cajas de comentarios, que hable algo de marxismo. Bien, lo primero que quiero hacer a la hora de grabar un video sobre marxismo es no recurrir a lugares comunes. Un profesor decía en la universidad, y me parece muy cierto, que Marx, al igual que Sor Juana, son más famosos que leídos, ¿no? Esto sí lo creo firmemente. Creo que mucho de lo que consideramos como aquello que dijo ese personaje del siglo XIX que se llamó Karl Marx, mucho de lo que decimos o consideramos que Marx lo dijo, en realidad son interpretaciones posteriores que se han hecho sobre su pensamiento, ¿no? Por más que me parezca decirlo, me parece que Marx es un autor poco leído. Creo, otra vez lo digo, creo que muchas de las cuestiones que consideramos o que le atribuimos a ese personaje histórico que es Karl Marx, creo que en realidad muchas de ellas son lecturas posteriores que se hicieron sobre sus escritos, ¿no? Entonces, cuando suponemos, en términos generales me refiero, cuando suponemos que estamos hablando de Marx, la mayoría de las veces, y sin saberlo, estamos hablando de lo que otros dijeron que Marx dijo, ¿no? Y en ese sentido es que no quiero hacer un video, como les digo, que recurra a lugares comunes, sino que más bien quiero hacer un video que tiene que ver con, digámoslo así, algunos mitos sobre el marxismo o algunos mitos sobre eso que dijo ese señor que se llamaba Carlos Marx, que quiero ahora pues desmontar algunos de ellos, ¿no? El primero de ellos es el mismo término marxismo. En realidad, pocas personas hoy en día, pocas personas que se dedican al estudio de la obra de Marx, se consideran a ellas mismas como marxistas. Y esto es porque el término marxismo está ya, vamos a decirlo así, profundamente manoseado. El término marxismo, sobre todo en el siglo XX, fue utilizado por toda una serie de personas, por toda una serie de autores, por toda una serie de personajes que comenzaron a hablar o se denominaban a ellos mismos, a ellas mismas, como marxistas. Y es por eso precisamente que ese término, como les digo, está históricamente muy manoseado. Sobre todo si consideramos que eso que se llama marxismo estuvo íntimamente relacionado con el estalinismo soviético. Y pues justamente saben que no todos los lectores de Marx nos adscribimos a las posturas del estalinismo soviético, ¿no? Desde principios del siglo XX, autores como George Lukács y Agnes Heller, discípula del propio Lukács, comenzaron a buscar alguna forma de dejarse de llamar marxistas, de despegarse de esta idea del marxismo. Y ellos son, estos filósofos húngaros, repito, Lukács y Heller, ellos comienzan a denominarse a ellos mismos como marxianos. Aquí en castellano, por supuesto, suena horrible el término de marxiano, pero bueno, ellos eran marxianos, no eran marxistas.
Y la idea de ser marxiano era precisamente alejarse de toda la carga simbólica que el término marxismo podía ya tener, ¿no? Entonces, vean cómo desde hace más de 100 años ya había personas que leyendo a Marx decían, hey, una cosa es leer a Marx y otra cosa es ser marxista. Otro ejemplo muy interesante fue el debate que sostuvo Slavoj Žižek con Jordan Peterson hace un par de años, ¿no? Y al final Peterson le termina diciendo a Žižek, me parece que es muy interesante que alguien tan inteligente como tú, le dice, se considere marxista. Y Žižek contesta otra vez, yo no me considero marxista. Yo en todo caso soy un hegeliano, le contesta Žižek. Estos ejemplos para que vean entonces cómo esto de ser marxista hoy en día, pues significa todo y significa nada al mismo tiempo. Un tercer ejemplo, el filósofo mexicano Bolívar Echeverría, de hecho habla del discurso crítico de Marx como otro esfuerzo, de nueva cuenta, para dejar atrás el término marxismo, para dejar atrás el término marxista y enfocarse al estudio de la obra de Marx, que son cosas muy, pero muy distintas. No es lo mismo el estalinismo soviético, no es lo mismo el maoísmo, no es lo mismo el marxismo estructuralista. Ninguna de estas corrientes, que son marxismos precisamente, se pueden equiparar a lo dicho por Marx. Y creo que de aquí empiezan muchísimas confusiones. Pensar, repito, que eso que se llama marxismo es una lectura 100% fiel de la obra de Marx, ¿no? Entonces, como les digo, han sido muchos los esfuerzos y desde distintos puntos de vista para dejar de hablar de marxismo y acercarse de una manera más fiel a la obra de Karl Marx, ¿no? A mí, por ejemplo, también varias veces me han dicho, tú que eres marxista, y siempre los detengo y es lo mismo. Hey, yo no soy marxista, yo soy un lector de Marx, pero yo no me atrevería a mí mismo a llamarme marxista por una serie de cuestiones y una de ellas es la que les comento, ¿no? Una cosa serán los marxismos, una cosa serán los marxistas y otra cosa muy distinta es la obra de Marx o, como repito en palabras de Bolívar Echeverría, el discurso crítico de Marx, ¿de acuerdo? Muchas de esas confusiones, entonces, vamos a un segundo punto, muchas de esas confusiones tienen que ver también con la idea del socialismo y del comunismo. Términos que otra vez, hoy en día los escuchamos y hay que meternos a Twitter, hay que meternos a Facebook, hay que buscar videos en YouTube e inmediatamente se relaciona, primero eso, pensar que socialismo y comunismo son la misma cosa. E inmediatamente socialismo y comunismo se asocian con Venezuela, con el chavismo, con el castrismo en Cuba y por ejemplo aquí en México hablar de socialismo o comunismo hoy en día se asocia también con un partido político en particular o con ciertas personalidades de la vida de la política aquí en México, ¿no? Y en realidad, pues como les digo, para empezar, suponer que el socialismo y el comunismo son una y la misma cosa es falso, ¿no? Socialismo no es lo mismo que comunismo. De hecho, si ustedes leen el manifiesto del Partido Comunista, escrito por Marx y Engels, van a ver que de hecho ahí, en dicho manifiesto, los comunistas tienen una lucha teórica y política con los socialistas, ¿no? Entonces, cosa falsa, un error craso, suponer que el socialismo y el comunismo son la misma cosa, porque de hecho, como les digo, vayan a ese texto y van a encontrar que el comunismo no solo no es la misma cosa que el socialismo, sino que tienen ahí ciertos problemas teóricos y políticos en el fondo, ¿no? Lo mismo si ustedes leen un texto como Izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo de Lenin, pues desde el título ya lo está diciendo, es que una cosa es la izquierda y otra cosa va a ser el comunismo como tal, ¿no? No son la misma cosa y de repente metemos en un mismo costal que se llama izquierda, de repente metemos un montón de movimientos que pues en realidad tienen toda una serie de diferencias, ¿no? Como siempre, más que dar respuestas categóricas, me gusta poner algunos problemas sobre la mesa aquí en los videos, ¿no? Entonces, no es lo mismo el socialismo que el comunismo y pues también esta otra cuestión que se dice mucho pero nunca está de más decirla. Marx seguramente se hubiera horrorizado
del estalinismo soviético, ¿no? Marx seguramente se hubiera horrorizado de los gulags. Eso quiere decir precisamente esto, que una cosa es el pensamiento de Marx y otra cosa han sido todos los movimientos que han utilizado de pretexto o de estandarte ese pensamiento, ¿no? Cuando en realidad, si uno lee con mucho cuidado a Marx, se va a dar cuenta de que Marx no es un punto de llegada, Marx es un punto de partida. ¿Qué quiere decir esto? Que por más dogmático o adoctrinantes que puedan aparecer muchas veces estas posturas, cuando uno lee a Marx no hay respuestas claras del todo, porque Marx es un filósofo en última instancia. Entonces Marx está problematizando ciertas cuestiones y les intenta dar una respuesta, pero ese es el error que, otra vez, ese es el error que muchos, la mayoría yo diría, de marxismos ha cometido. Pensar que Marx es un punto de llegada y no un punto de partida. Es decir, que cuando lees a Marx como si estuvieras leyendo la palabra de Dios y eso lo dijo Marx y eso se acabó, has traicionado los mismos principios de eso que se llama el materialismo histórico, que es uno de los desarrollos teóricos del pensamiento de Marx, ¿no? Entonces, mucho cuidado con leer a Marx como una doctrina acabada, mucho cuidado con leer a Marx como una doctrina finalizada. Marx, como buen filósofo, está ahí para ponernos a pensar una serie de cosas, no para repetirlo como perico y no para pensar que todo lo que dijo está bien. Hay que criticar a Marx, hay que decirle a Marx si estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Ese es el punto de la filosofía. Cuando la filosofía deja de hacer eso, se convierte en propaganda o se convierte en doctrina o se convierte en dogma. Y la filosofía no debe ser ni propaganda, ni dogma, ni doctrina, ¿de acuerdo? Para hablar un poco del comunismo, entonces, otra vez se piensa esta idea de que en el comunismo todos somos iguales, ¿no? Y que esa es la idea del comunismo. Eso es falso también, eso es falso. Y en un texto que se llama La crítica al programa de Gotha, de autoría de Marx, Marx va a recuperar una frase que no es suya, sino que está recorriendo varios círculos de socialistas, anarquistas y comunistas. Y él la retoma para justo en este texto que se llama La crítica al programa de Gotha, él la retoma precisamente para decir el comunismo no significa que todos seamos iguales, ¿no? Y es una frase que dice así: de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, ¿no? Repito, una frase que no es de Marx, pero que él la retoma para contradecir esta falsa idea de que el comunismo significa que todos somos iguales. Es absurdo pensar eso. Es absurdo sería pensar que se le va a exigir lo mismo al adulto de 25 años que al anciano de 70. Esa es una de las cosas que está diciendo esta frase. Entonces es falsa esta idea también de que el comunismo es que todos seamos iguales, ¿no? Finalmente, pues más allá de dar respuestas, como les digo, creo que esto es algo que ya dije en otro video, que es el de respuesta a la pregunta sobre qué es la ilustración, y me gustaría ponerlo otra vez aquí, ¿no? Me gustaría expresar esta idea de que más allá de repetir cosas, más allá de creernos lo que cierta gente dice que dijo ciertas personas, más allá de todo eso, creo que es importante ir a los textos, creo que es importante leer directamente a los autores para poder discutir con ellos, porque de lo que se trata es eso, de lo que se trata es de decirle a Marx, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo tú, y poder argumentar, y poder discutir, y poder hacer videos, y poder entonces asistir a conferencias, y poder asistir a coloquios, y poder, etcétera, etcétera, que el movimiento se mueva, pero que esto no se vuelva una cuestión dogmática, de decir, hey, dicen que Marx dijo esto y entonces así son las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, veo muchos memes y me causan muchísima risa estos memes de Marx que quería cosas gratis, o el huevón de Marx y los huevones de los marxistas que querían cosas gratis. Y es bien interesante que existan estos memes que dicen que Marx era un huevón que quería cosas gratis, cuando Marx define al trabajo como la actividad que nos distingue de cualquier otra especie en este planeta Tierra. Para Marx, el trabajo es la esencia del ser humano. ¿De dónde sacan entonces que Marx es un personaje que dijo que todo sea gratis?
o que Marx era un huevón que de repente decía, ay no, qué flojera trabajar, cuando Marx es el personaje que nos está diciendo que el trabajo es una actividad humana transhistórica que nos ha constituido precisamente como seres humanos. ¿De dónde sacan esas cosas? Pues claro, es un teléfono descompuesto que tiene que ver con esto que les digo, Marx y Sor Juana, más famosos que leídos. Muchas de estas personas que critican a Marx se nota a leguas que es gente que no ha leído una sola página del primer tomo del Capital, por ejemplo, ¿no? Y esa es una creencia que yo también tengo, sustentada, no lo digo porque sí, sino que para decir he leído a Marx hay que leer por lo menos el primer tomo completo del Capital, que es su obra más madura, ¿no? Pero bueno, pues de repente vienen estas cosas en redes sociales, de repente vienen estos comentarios, de repente gente que sale en televisión y que tiene programas de radio y que, o sea, no estoy hablando de gente que a veces está en el anonimato, sino que hay gente que tiene un espacio importante en medios de comunicación, hablan de Marx y se ve que no han abierto un libro de Marx en toda su vida, ¿no? Entonces, no se trata de dogmatizar autores, no se trata de satanizar autores, se trata, de nueva cuenta lo digo, de generar un espíritu crítico, generar un espíritu reflexivo y que entonces, una vez que ya leímos a los autores, no lo que nos dijeron que dicen, no lo que otros interpretaron de esos autores, una vez que ya leímos a los autores, poder decir, sí estoy de acuerdo por esto y por esto, o no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto, ¿no? Les digo, memes que dicen que Marx es un huevón, que dice que no hay que trabajar, cuando en realidad es el autor que dice que el trabajo es la actividad humana por excelencia. Una actividad transhistórica que nos ha definido precisamente como seres humanos. ¿De dónde sacan esas cosas? Bueno, cuídense mucho de no repetir esto, no solo para Marx, como les digo, sino en general. Tenemos que aprender a leer por nuestra cuenta propia, tenemos que aprender a formarnos un espíritu crítico, un espíritu reflexivo, y que entonces esas sean las discusiones que podamos llevar a cabo, ¿no? Como les digo, no contesto con cuestiones categóricas, sino que solo discuto algunas cosas. Escríbanme en la caja de comentarios si sobre este video quieren que hable de algún aspecto en específico, ¿no? De los temas que ahora estuvieron aquí, escríbanme a la caja de comentarios si quieren que hablemos de alguna de estas cuestiones en particular, ¿no? Ya me pidieron también un video de la discusión entre Walter Benjamin y Jorge Jaime Adorno. Entonces seguiremos discutiendo algunas cuestiones sobre materialismo histórico. También ahí pueden revisar en el canal de YouTube, están las primeras partes del análisis de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica de Walter Benjamin. Entonces, si les interesa el marxismo o el discurso crítico de Marx, como dijimos, o si les interesan ciertos autores que trabajaron a Marx, o si les interesan las tesis del materialismo histórico, pues ahí ya tenemos unos videos en el canal y van a venir muchos otros. Entonces, cuídense mucho, no olviden suscribirse, es muy importante que se suscriban y que nos sigan entonces en Facebook, en zorrofilosófico.com y en Twitter para poder entonces seguir creciendo y que estos contenidos sigan llegando cada vez a ustedes. Escríbanme en la cajita de comentarios cualquier cosa que gusten. Y cuídense mucho. Hasta luego. No olviden inscribirse a nuestro curso de la actualidad del discurso crítico de Marx, donde justamente muchas de estas cuestiones que hablamos ahora en el video son las que a lo largo de 16 semanas estaremos trabajando. Ya comenzó el curso, pero aún están las inscripciones abiertas para que entonces no se pierdan de este curso que va a estar buenísimo. Yo se los garantizo, ¿sale? Recuerden que yo les hago llegar los materiales y estaremos trabajando a través de Google Meet y de Google Classroom. Entonces ahí estaremos en comunicación y como les digo, son 16 semanas donde estaremos discutiendo muchísimos de los temas que vimos en este video, ¿sale? En Twitter está la información del curso, al igual que en Facebook y en zorrofilosófico.com. Ahí está mi correo, escríbanme para inscripciones y nos estamos viendo. No olviden suscribirse y no olviden apuntarse al curso. Hasta luego.